El dinero no pudo comprar la salvación. El millonario estaba de pie frente a la ventana de su mansión, mirando una ciudad que parecía rendirse ante él. Desde ese punto, todo le pertenecía: los edificios, las luces, las empresas, el respeto, el miedo. Durante años, el mundo había respondido a una sola cosa: su dinero. Pero esa noche, por primera vez, el dinero no respondía. Detrás de él, en una habitación silenciosa y demasiado blanca, estaban sus hijos. 2 camas, 2 cuerpos pequeños, 2 respiraciones débiles que sonaban como relojes rotos, marcando un tiempo que nadie podía detener. El hombre que había comprado empresas enteras con una firma temblorosa, ahora no podía comprar una sola cosa más: la salud de sus propios hijos. Había pagado fortunas, no miles, millones, los mejores hospitales privados, médicos traídos en jets desde otros países, especialistas que hablaban en términos técnicos, con palabras elegantes que solo escondían una verdad brutal. No sabían qué más hacer. Cada diagnóstico era distinto, cada tratamiento prometía algo, y cada noche terminaba igual: silencio y miedo. El millonario apretó los puños. No lloraba, no gritaba, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Porque cuando un hombre pierde el control sobre el dinero, se frustra, pero cuando pierde el control sobre sus hijos, se derrumba. Si alguna vez has sentido que hiciste todo lo posible y aún así nada cambió, quédate, porque esta historia no es solo sobre un millonario. Es sobre algo que muchos viven en silencio. Y antes de continuar, suscríbete al canal, porque historias como esta revelan verdades que casi nadie se atreve a contar. Los niños habían nacido rodeados de lujo, pero la riqueza nunca tocó sus cuerpos. Desde pequeños, algo no estaba bien. Uno no caminaba. El otro enfermaba sin razón. Fiebres repentinas, llanto constante, noches sin dormir. Los médicos decían: es raro. Nunca vimos algo así. Hay que seguir intentando. Pero intentar cuesta dinero, y el millonario pagaba. Siempre pagaba. Pagó cuando le dijeron que había esperanza. Pagó cuando le dijeron que no la había. Pagó incluso cuando le pidieron silencio. Vendió acciones, canceló reuniones, ignoró llamadas de políticos y socios. El mundo podía esperar, sus hijos no. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Las niñeras no duraban. La primera renunció al tercer día, la segunda a la semana, la tercera se fue llorando, sin explicación. No puedo, decían. Algo no está bien. Perdóneme, señor. El millonario pensó que era coincidencia. Pagó más, mucho más. Pero ninguna soportaba quedarse sola con los niños, especialmente con el más pequeño, el que no caminaba, el que miraba al techo por horas, el que lloraba como si viera algo que los demás no podían ver. Las cámaras no mostraban nada. Los informes estaban limpios. La casa era segura, y aún así, algo expulsaba a todos. Fue entonces cuando él empezó a perder la paciencia. «No me importa cuánto cueste», gritó una noche. «Quiero soluciones». Pero las soluciones no llegaban. El dinero, por primera vez, estaba inútil. En medio de ese caos silencioso, nadie notó a la criada. Llegó sin anuncios, sin referencias importantes, sin traje caro. Era una mujer sencilla, manos gastadas, mirada atenta, voz baja, de esas personas que aprenden a observar porque nadie las escucha. Para el millonario, ella era invisible. No sabía que su presencia marcaría el principio de algo que jamás podría comprar. Ella fue asignada a tareas simples: limpiar, ordenar, preparar alimentos. Nada que ver con los niños. Nadie confiaba en dejarla cerca. Después de tantas renuncias, el miedo se había instalado en la casa. Pero la criada observaba. Observaba los pasillos en silencio.
Observaba los relojes detenidos. Observaba los llantos que no coincidían con el dolor físico. Y sobre todo, observaba al millonario, un hombre roto, intentando mantenerse de pie solo porque no tenía permiso para caer. Una noche, mientras limpiaba cerca de la habitación de los niños, escuchó algo que la detuvo. No era llanto, no era tos, era un susurro. La criada se quedó inmóvil. El sonido venía del cuarto, del bebé que no caminaba. Se persignó en silencio. No entró, no todavía, porque había aprendido algo en la vida. Cuando nadie más ve, hay que mirar 2 veces. El millonario, mientras tanto, estaba tomando una decisión desesperada. Sentado frente a una mesa enorme, llena de papeles médicos, contratos y números, murmuró palabras que nunca pensó decir: «Cúrenlos y les doy todo». No hablaba con nadie en específico, tal vez con Dios, tal vez con la nada. En ese momento, él no sabía que la verdad no estaba en esos papeles, ni en los médicos, ni en el dinero. Estaba caminando lentamente por su casa, con zapatos gastados y mirada humilde, y en el próximo capítulo, esa criada hará algo que cambiará el destino de esta familia para siempre. Si quieres descubrir qué vio, qué descubrió y por qué el dinero no pudo evitar lo que estaba por revelarse, suscríbete ahora y continúa con nosotros. El dolor que no se ve, pero se siente. El silencio dentro de la mansión no era paz, era cansancio. Un silencio pesado, de esos que se instalan cuando el llanto ya no tiene fuerza para salir. Las paredes brillaban, los pisos relucían, los muebles costaban más que la vida de muchas personas. Pero nada de eso importaba cuando caía la noche, porque en la noche el miedo despertaba. El millonario caminaba descalzo por el pasillo como si el ruido de sus propios pasos pudiera romper algo frágil. Cada puerta cerrada era una pregunta sin respuesta. Cada respiración que escuchaba desde el cuarto de sus hijos era un recordatorio cruel de lo poco que podía hacer. Había aprendido a distinguir los sonidos: el suspiro corto del mayor, el jadeo irregular del pequeño, el silencio largo. Demasiado largo. Ese era el peor. Entonces se detenía, contenía la respiración, miraba la puerta como si al observarla pudiera obligarla a protegerlos. Nadie le había enseñado cómo ser padre en la derrota. Durante años había ganado siempre, negocios difíciles, demandas imposibles, crisis financieras. Todo había cedido ante su voluntad, pero la enfermedad no negociaba. Su esposa ya no dormía en la cama. Pasaba las noches sentada junto a las cunas, con el cabello desordenado y los ojos hinchados. Antes era una mujer fuerte, elegante, segura. Ahora parecía alguien que vivía esperando una mala noticia. Ella hablaba poco. Cuando hablaba, era en susurros, como si el volumen pudiera despertar algo peor. Hoy respiró mejor, decía a veces, aferrándose a cualquier señal. Tal vez mañana camine, murmuraba, aunque ya no creía del todo. El millonario la observaba sin saber cómo acercarse. No había palabras suficientes, no había promesas creíbles. Ambos estaban en la misma habitación, pero solos, porque el dolor compartido no siempre une. A veces solo duplica el peso. Los niños no entendían lo que pasaba. El mayor, con los ojos grandes y cansados, miraba a sus padres buscando respuestas que nadie podía darle. Había aprendido a no correr, a no jugar fuerte, a no pedir demasiado. Su infancia se había reducido a camas blancas, medicamentos y miradas preocupadas. El pequeño era distinto. No lloraba como otros bebés, no reía casi nunca, no se movía como debería. Se quedaba mirando al techo durante largos minutos, como si algo invisible lo mantuviera atrapado en otro lugar.
A veces sonreía sin razón, otras gritaba de repente con un llanto tan profundo que helaba la sangre. Los médicos decían que era parte de la condición, pero nadie explicaba esa mirada, la mirada de alguien que parecía saber demasiado. Los especialistas iban y venían. Algunos eran fríos, otros compasivos. Todos caros. Hablaban de síndromes raros, de probabilidades mínimas, de tratamientos experimentales. Usaban palabras que sonaban importantes pero que no traían alivio. Hay que esperar. El cuerpo decidirá. No podemos prometer nada. El millonario asentía, firmaba cheques, autorizaba procedimientos, pero por dentro gritaba, porque esperar es fácil cuando no es tu hijo el que sufre. Las niñeras seguían renunciando. Una dijo que el bebé la miraba de una forma que no podía soportar. Otra afirmó que sentía frío incluso en habitaciones cerradas. Una más aseguró escuchar pasos cuando no había nadie. El millonario despidió a todas sin preguntar demasiado. No quería supersticiones, no quería miedos, quería resultados, pero cuando se quedaba solo, recordaba. Recordaba cómo incluso él, a veces, sentía algo extraño al entrar al cuarto. Una presión en el pecho, un silencio distinto, algo que no podía comprar ni expulsar. Mientras tanto, la criada observaba en silencio. Veía a la madre llorar cuando nadie la miraba. Veía al padre fingir fortaleza mientras se desmoronaba por dentro. Veía a los niños y sentía un nudo en el estómago. Había criado hijos propios, había visto pobreza, enfermedad, pérdida, reconocía el dolor cuando lo veía. Pero aquí había algo más, algo que no era solo médico, algo que no aparecía en los exámenes. Ella notó detalles pequeños. El bebé se calmaba cuando ella estaba cerca, incluso sin tocarlo. El llanto cambiaba de tono cuando alguien rezaba en la televisión de fondo. Las luces parpadeaban solo en esa habitación. No dijo nada. Sabía que nadie escuchaba a alguien como ella. Una madrugada el llanto despertó a toda la casa. No era el llanto común, era desesperación. El millonario corrió. Su esposa llegó detrás. Las niñeras no estaban. Otra había renunciado ese mismo día. El bebé estaba rígido, sus ojos abiertos, su respiración agitada. Los médicos tardaron 20 minutos en llegar, 20 minutos eternos. Cuando todo pasó, cuando el niño volvió a respirar con normalidad, nadie celebró, porque cada crisis dejaba algo claro: el tiempo se estaba acabando. Esa noche el millonario se quebró. Se sentó en el suelo del pasillo con la espalda contra la pared y por primera vez lloró. No en silencio, no con dignidad. Lloró como alguien que ya no tiene nada que perder. «Yo puedo pagar lo que sea», murmuró. «¿Por qué no es suficiente?» No sabía que esa pregunta era más profunda de lo que imaginaba. Desde la cocina, la criada escuchó. No interrumpió, no se acercó, solo cerró los ojos y rezó. No rezó por dinero, no rezó por milagros inmediatos. Rezaba pidiendo claridad, porque intuía algo peligroso. Cuando el dolor es tan grande, la verdad suele doler más. Al amanecer, la casa despertó distinta. No había esperanza, solo cansancio. El millonario tomó una decisión silenciosa. Haría una última cosa, un último intento. Si eso fallaba, no sabía qué haría. Mientras tanto, la criada se preparaba para algo que aún no entendía del todo, pero que sentía en el pecho como una advertencia. Había visto ese tipo de sufrimiento antes, y sabía que no terminaba bien si nadie decía la verdad. En el próximo capítulo, algo extraño obligará a la criada a actuar, incluso sabiendo que podría perder su trabajo. O algo peor. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia también tocó algo dentro de ti. Suscríbete al canal y continúa con nosotros. Lo que viene cambiará todo. Cuando la ciencia se rindió y el dinero quedó en silencio,
El último médico llegó en un automóvil negro, escoltado, como si aún quedara algo que proteger. Era famoso, reconocido. Su nombre aparecía en revistas especializadas, conferencias internacionales y libros que prometían esperanza donde otros solo veían límites. El millonario lo esperaba en la sala principal, de pie, con los brazos cruzados y el rostro cansado. «Este es el mejor», le habían dicho. «Si él no puede, nadie podrá». Esa frase se clavó en su mente como una sentencia. El médico revisó informes, observó a los niños, pidió exámenes nuevos. Todo con calma, con profesionalismo, con esa serenidad que solo tienen quienes están acostumbrados a malas noticias. Pasaron horas. Cuando finalmente habló, no hubo rodeos. «Hemos hecho todo lo que la ciencia permite», dijo con voz firme. «No existe un tratamiento probado que garantice una mejora». No dijo cura, dijo garantice. El millonario sintió que algo se apagaba. «¿Y experimental?», preguntó. «¿Algo nuevo? ¿Algo que aún no se haya intentado?». El médico dudó. «Hay opciones, pero los riesgos son altos, y las probabilidades muy bajas». El millonario no parpadeó. «Hágalo», respondió. «Yo asumo el costo». El médico lo miró a los ojos. Por primera vez, no vio a un hombre poderoso. Vio a un padre desesperado. Los procedimientos comenzaron de inmediato. Equipos nuevos, medicamentos importados, máquinas que pitaban sin descanso. Cada sonido parecía un recordatorio de que la vida de los niños dependía de cables y números. La casa se transformó en un hospital privado, y aún así nada cambió. El mayor seguía debilitándose. El pequeño seguía sin moverse. Las noches se hicieron más largas, las esperanzas más cortas. La ciencia avanzaba, pero no alcanzaba. El millonario empezó a perder el control, gritaba a los empleados por errores mínimos, discutía con médicos por detalles insignificantes, dormía poco, comía menos. Su cuerpo comenzaba a mostrar lo que su alma llevaba tiempo soportando. En una reunión privada, golpeó la mesa con fuerza. «No me digan lo que ya sé, díganme qué hacer». Nadie respondió. Porque cuando la ciencia no tiene respuestas, el silencio es su única defensa. Su esposa dejó de preguntar. Había pasado por todas las etapas. Negación, ira, súplica. Ahora estaba en una calma extraña, peligrosa, la calma de quien ya no espera nada. Se sentaba junto a los niños y les hablaba como si pudieran entenderlo todo. «Papá y yo hicimos lo mejor que pudimos», susurraba. «Si no funciona, no es tu culpa». El millonario escuchó esas palabras desde la puerta y sintió miedo, no al fracaso, sino a la aceptación. La criada observaba todo desde la distancia. Veía cómo los médicos entraban con seguridad y salían con evasivas. Veía cómo el dinero se gastaba como agua, sin resultados. Veía cómo el ambiente se volvía más pesado cada día. Y seguía notando cosas. Los aparatos fallaban solo en la habitación del bebé. Las plantas cercanas se marchitaban rápido. Los animales evitaban ese pasillo. Una noche, mientras limpiaba, se detuvo frente a una imagen religiosa colgada en la pared. No sabía por qué, pero sintió la necesidad de tocarla. El aire estaba frío, demasiado frío. El punto de quiebre llegó una tarde. El pequeño tuvo otra crisis, esta vez más fuerte. Los médicos corrieron, las máquinas sonaron. Los padres observaron inmóviles como si ya no tuvieran lágrimas. Cuando todo terminó, el médico principal pidió hablar a solas con el millonario. Se encerraron en el despacho. «Tenemos que ser honestos», dijo el médico. «Si esto continúa, el cuerpo no resistirá». El millonario bajó la mirada. «¿Cuánto tiempo?». El médico respiró hondo. «No lo sé». Esa fue la respuesta más cruel.
porque no era una fecha, era una espera interminable. Esa noche, el millonario caminó solo por la casa. Pasó por habitaciones vacías, por trofeos que ya no significaban nada, por obras de arte que no podían consolarlo. Llegó a la capilla privada que había mandado construir años atrás, más por tradición que por fe. Se sentó y habló. Si alguien está escuchando, cúralos, y te doy todo. No sabía a quién se dirigía, solo sabía que ya no tenía nada más. Desde la cocina la criada sintió un escalofrío. Algo estaba por romperse. No una cosa, una barrera. Sabía que cuando la ciencia se rinde y el dinero calla, algo más toma su lugar. Y no siempre es suave. Al amanecer, el millonario tomó una decisión final. Suspendería los tratamientos. No porque se rindiera, sino porque ya no quería ver a sus hijos sufrir más. Firmó los papeles con la mano temblorosa. Cuando terminó, se quedó mirando su firma, como si no reconociera su propia letra. «Hice todo», murmuró, pero no sabía que todavía no. La criada, al enterarse, sintió que no podía callar más. Había visto demasiadas cosas. Había sentido demasiado. Sabía que si no hablaba ahora, tal vez nunca habría otra oportunidad. Se quedó de pie frente a la puerta del despacho del millonario durante largos segundos. Su corazón latía con fuerza, porque decir la verdad a un hombre poderoso no es fácil, y decirla cuando está roto es aún más peligroso. En el próximo capítulo, la criada romperá el silencio y lo que dirá cambiará el rumbo de esta historia para siempre. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Lo que viene no es ciencia, es algo que nadie estaba preparado para enfrentar. La voz que nadie esperaba escuchar. La criada permaneció frente a la puerta del despacho con la mano levantada, sin tocar. Habían pasado apenas unos segundos, pero para ella fueron minutos enteros. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que alguien pudiera escucharlo desde adentro. Nunca había entrado ahí. Ese despacho era territorio del poder, de las decisiones grandes, de las órdenes que no se cuestionaban. Y ella no era nadie, o al menos eso le habían enseñado toda la vida. Respiró hondo. Pensó en irse, pensó en volver a la cocina, en seguir limpiando, en hacer como si no hubiera visto nada, como si no hubiera sentido nada, como si no hubiera escuchado los susurros, los llantos distintos, el silencio extraño que habitaba esa casa. Pero entonces recordó al bebé, la mirada fija, el llanto que no pedía atención, sino auxilio, el frío que no venía del aire, y tocó la puerta. «¿No, quién es?», preguntó una voz cansada desde dentro. La criada tragó saliva. «Soy yo, señor, la empleada». Hubo silencio. El millonario no esperaba visitas, mucho menos de alguien como ella. «¿Qué necesita?», respondió finalmente, sin dureza, pero sin interés. La criada abrió la puerta despacio. No levantó la vista de inmediato. Sus manos estaban juntas, como si pidieran permiso incluso para existir en ese espacio. «Perdóneme por molestar, yo sé que no es mi lugar», comenzó. El millonario estaba sentado detrás del escritorio, rodeado de papeles, informes médicos, contratos suspendidos. Parecía más viejo de lo que era, más pequeño también. «Hable», dijo, sin levantar la voz. Ella respiró otra vez. «He visto cosas». El millonario alzó la mirada por primera vez. «¿Qué cosas?». La criada dudó. Sabía que una palabra maldicha podía costarle el trabajo, o algo peor. «Cosas que no aparecen en los exámenes», respondió con cuidado. «Cosas que no se explican con dinero». El millonario frunció el ceño. «¿Está insinuando algo?», preguntó. No había amenaza en su voz, había agotamiento. Eso le dio valor. «No quiero faltarle el respeto», dijo ella, «pero llevo días observando a los niños, especialmente al más pequeño». El millonario se tensó. «¿Qué ha notado?»,
preguntó. La criada levantó la vista por primera vez. Sus ojos no tenían miedo, tenían convicción. Que su dolor no es solo físico. El silencio cayó como una losa. El millonario se recostó en la silla. Todos dicen eso cuando no saben qué hacer, respondió con amargura. Los médicos, los especialistas, ahora usted. Ella negó con la cabeza. No es lo mismo, señor. ¿Y qué sabe usted?, preguntó él con un hilo de impaciencia. La criada no se ofendió. Estaba acostumbrada. Sé reconocer cuando un niño sufre algo que no puede nombrar. Y sé reconocer cuando una casa guarda algo que no debería estar ahí. El millonario se levantó de golpe. «¡Basta!», exclamó. «No quiero supersticiones. Ya tuve suficientes renuncias por miedos sin sentido». Ella no retrocedió. «No le hablo de miedo», dijo con firmeza. «Le hablo de verdad». Eso lo detuvo, porque nadie le hablaba así. No los médicos, no los empleados, no los socios, y sin embargo, algo en su tono no era desafío. Era urgencia. «¿Qué quiere decir?», preguntó más bajo. La criada respiró profundo. «Quiero decir que el niño reacciona a cosas que nadie más nota. Que se calma cuando se reza, que se altera cuando ciertas personas entran, que hay noches en que la habitación cambia». El millonario pasó una mano por su rostro. «Está cansada», murmuró. «Todos lo estamos». Ella asintió. «Sí, señor, pero no estoy equivocada». Hubo un largo silencio. Desde el pasillo llegó un llanto, suave, distinto. Ambos lo escucharon. El millonario cerró los ojos por un instante. «¿Qué propone?», preguntó finalmente. La criada dudó. Esa era la parte más peligrosa. «Déjeme estar con el niño», dijo. «Déjeme cuidarlo una noche». Él la miró como si no hubiera escuchado bien. «¿Usted? ¿Después de todo lo que ha pasado?» «Sí». «¿Y qué va a hacer que los médicos no hicieron?» Ella bajó la mirada. «Nada que cueste dinero». El millonario rió, una risa seca, sin humor. ¿Sabe cuántas personas me dijeron eso? ¿Cuántos prometieron soluciones simples? La criada dio un paso adelante. «Yo no prometo nada», dijo. «Solo le pido una oportunidad». El llanto volvió a escucharse, más fuerte ahora. El millonario miró hacia la puerta. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué decisión era la correcta. La lógica decía que no. El cansancio decía que ya daba igual. El corazón no decía nada, solo dolía. «Una noche», dijo al fin. «Si algo sale mal, se va». La criada asintió. «Gracias». Esa noche, la casa se sentía distinta, como si supiera que algo iba a cambiar. La criada entró a la habitación del bebé sola. Las luces estaban bajas, el aire frío. El niño estaba despierto, mirando al techo. Ella se acercó despacio. «No tengas miedo», susurró. «No estás solo». No lo tocó al principio. Se sentó cerca. Rezó en silencio. No una oración larga, no una complicada, solo palabras sencillas, aprendidas de memoria, dichas desde el corazón. El bebé giró la cabeza, la miró, y por primera vez dejó de llorar. Desde el pasillo el millonario observaba por las cámaras. No creía en milagros, no creía en señales, pero tampoco podía negar lo que veía. El niño estaba tranquilo. Las máquinas marcaban valores estables. El llanto no regresaba. La criada seguía rezando. Pasaron minutos, luego horas. Nada malo ocurrió. El millonario no se movió de la pantalla. Sentía algo extraño en el pecho. No era alivio, no todavía. Era posibilidad. Al amanecer, la criada salió de la habitación. Sus ojos estaban cansados, pero en su rostro había paz. «¿Qué hizo?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. «Escuché». Esa palabra quedó flotando en el aire.
porque nadie había escuchado antes, ni los médicos, ni el dinero, ni el poder. El millonario miró a su hijo a través del vidrio. Por primera vez en semanas, dormía profundamente. No sabía qué significaba eso. No sabía si duraría. Pero algo dentro de él se quebró y se abrió. En el próximo capítulo, lo que la criada descubra obligará a enfrentar una verdad que nadie quería aceptar. La verdad que se negaba a permanecer oculta. La calma no duró. El amanecer había traído una falsa sensación de alivio, como esos momentos breves antes de una tormenta en los que el aire parece inmóvil y todo guarda silencio. El bebé dormía, sí, pero la casa entera parecía contener la respiración, como si supiera que algo estaba a punto de revelarse. El millonario no se había movido de su lugar en toda la noche. Observó a su hijo durante horas, esperando el más mínimo cambio, el más pequeño signo de que todo volvería a ser como antes. Pero ese antes ya no existía. Cuando el niño abrió los ojos, no lloró. Eso no había pasado nunca. Giró la cabeza lentamente y miró hacia la esquina de la habitación, justo donde la criada había estado sentada rezando horas antes. Sus ojos seguían algo que ya no estaba allí. O tal vez sí. El millonario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La criada regresó a sus tareas habituales como si nada hubiera pasado. Limpió, ordenó, preparó el desayuno, no buscó atención, no pidió reconocimiento, pero ahora algo había cambiado. Las otras personas de la casa la miraban distinto, no con respeto, con inquietud. Una de las empleadas se acercó a ella en la cocina. «¿Qué hiciste anoche?», preguntó en voz baja. La criada negó con la cabeza. «Nada que no debiera hacerse», respondió. «Dicen que el niño no lloró», insistió la mujer. «Dicen muchas cosas», contestó la criada, cortando la conversación. Sabía que el miedo se contagia rápido en casas como esa. El millonario llamó a los médicos apenas amaneció. Revisaron al niño. Confirmaron lo evidente. Los signos vitales estaban estables. No había explicación clínica clara para el cambio. «Puede ser temporal», dijo uno. «No debemos sacar conclusiones», dijo otro. Pero ninguno podía negar lo que veían. El niño estaba distinto, más presente, más tranquilo, más vivo. A lo largo del día comenzaron a ocurrir cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero constantes. El bebé reaccionaba cuando la criada entraba a la habitación. El ambiente se sentía menos pesado cuando ella estaba cerca. Las luces dejaron de parpadear. Y algo más. El niño empezó a rechazar a ciertas personas. Cuando una enfermera se acercó, lloró de inmediato. Cuando la criada volvió a sentarse junto a él, el llanto cesó. El millonario observaba en silencio. No quería creerlo, pero tampoco podía ignorarlo. Esa tarde decidió hacer algo que no había hecho antes. Pidió hablar con la criada, sin testigos. Se encontraron en la sala pequeña, lejos de cámaras y empleados. El millonario cerró la puerta con cuidado, como si temiera que incluso las paredes escucharan. «Quiero que sea honesta», dijo él sin rodeos. «¿Qué cree que está pasando?» La criada bajó la mirada. «No creo, señor», respondió. «Siento». Él respiró hondo. «Entonces dígame qué siente». Ella dudó. «Siento que su hijo está reaccionando a algo que no pertenece a este lugar. Siento que hay una presencia que no debería estar cerca de él». El millonario se tensó. «¿Está diciendo que hay algo aquí?» La criada asintió lentamente. «No algo», corrigió. «Alguien». El silencio fue absoluto. El millonario se pasó la mano por el rostro. «Esto es una locura», murmuró. «Mi casa es segura. Está protegida. No entra nadie sin permiso». La criada levantó la vista. «No todo entra por la puerta, señor». Esas palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba.
¿Desde cuándo siente eso?, preguntó. Desde que entré por primera vez al cuarto del niño, respondió ella. Hay lugares que guardan memorias, y hay memorias que no quieren irse. El millonario recordó algo que había intentado olvidar. Años atrás, antes del nacimiento de sus hijos, había mandado remodelar esa ala de la casa. Habían comprado la propiedad a un precio ridículamente bajo, demasiado bajo para el lujo que ofrecía. Nunca preguntó por qué. ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente. No era una pregunta lógica, era una súplica. La criada respiró profundo. Primero, aceptar que no todo se controla con dinero. Segundo, permitir que la verdad salga aunque duela. ¿Qué verdad? Ella dudó unos segundos. La verdad de esta casa. Esa noche, el bebé volvió a inquietarse. No lloraba, temblaba. El millonario fue hasta la habitación. La criada ya estaba allí. «Está aquí», susurró ella. «¿Quién?», preguntó él. «Lo que lo ha estado perturbando desde que nació». De pronto, el niño giró la cabeza con brusquedad. Miró hacia el mismo rincón de siempre. Su respiración se aceleró. El aire se volvió pesado. El millonario sintió una presión en el pecho. No era miedo, era reconocimiento, como si una parte de él ya supiera la respuesta. «Cuénteme todo», dijo con voz baja. «Desde el principio». La criada asintió. «Hay casas construidas sobre silencios», comenzó, «sobre historias que nadie quiso escuchar, y esos silencios se filtran». Ella le habló de la antigua propietaria. Una mujer que había vivido sola en esa ala de la casa, una mujer que había perdido a un niño, una mujer que murió sin que nadie la escuchara. El millonario recordó vagamente los documentos. Un nombre, una fecha, un reporte ambiguo. Nunca le importó, hasta ahora. «El niño siente lo que quedó atrás», dijo la criada, «no porque esté enfermo, sino porque es sensible. Y alguien lo está usando para no ser olvidado». El bebé soltó un gemido. La criada empezó a rezar en voz baja. El millonario no la detuvo. Por primera vez no quiso detener nada. Las paredes crujieron suavemente. Nada visible ocurrió, pero algo se movió. No físicamente, emocionalmente. «¿Puede ayudarlo?», preguntó el millonario. La criada lo miró. «Solo si usted deja de huir». Esa noche, el millonario no durmió. Revisó documentos antiguos, buscó nombres, fechas, informes que nunca leyó, y encontró algo: una muerte mal explicada, un niño perdido, un silencio comprado. El amanecer llegó con una certeza incómoda. La enfermedad de sus hijos no era el problema principal, era el síntoma. En el próximo capítulo, la verdad completa saldrá a la luz y exigirá una decisión que cambiará todo para siempre. Cuando la verdad exige un acto, la casa despertó con un peso distinto esa mañana. No era silencio, era expectación. Como si cada pared, cada pasillo, cada objeto antiguo supiera que ya no podía seguir escondiendo lo que había sido enterrado durante años. El millonario no había dormido. Pasó la noche revisando documentos, contratos, escrituras antiguas, informes legales que en su momento firmó sin leer. Papeles que para él siempre habían sido solo números. Hasta ahora. En uno de ellos encontró el nombre, un nombre pequeño, un nombre infantil, un nombre que no debía estar ahí, el niño que había muerto en esa casa, no por enfermedad, no por accidente claro, sino por negligencia, una historia mal cerrada, un caso archivado con dinero, un silencio comprado. El millonario sintió náuseas. Por primera vez entendió algo terrible. No todo lo que se paga desaparece. La criada lo encontró sentado en la capilla privada, con los papeles esparcidos en el suelo. El hombre poderoso ya no parecía poderoso. Parecía un niño asustado que acaba de descubrir que hizo algo imperdonable. «Usted ya lo sabe», dijo ella con suavidad.
El millonario no levantó la vista. «Yo no hice nada», murmuró. «No fui yo». La criada se acercó despacio. «No hizo nada». «Y ese fue el problema», respondió. Esas palabras no eran acusación, eran verdad. «¿Por qué mis hijos?», preguntó él con voz rota. «¿Por qué ellos?». La criada se sentó frente a él. «No, porque los inocentes sienten lo que los adultos niegan», dijo, «porque donde hay una injusticia no resuelta, alguien termina pagando el precio». El millonario apretó los dientes. «Dígame qué hacer», suplicó. «Lo que sea». Ella negó con la cabeza lentamente. «No será lo que usted quiere. Será lo que corresponde». Ese fue el momento en que él entendió. No había negociación posible, ni cheques, ni contratos, ni promesas, solo un acto. La criada explicó lo que debía hacerse. No era un ritual extraño, no era nada espectacular, no implicaba gritos, ni luces, ni símbolos complejos. Era peor, era humillante. «Debe reconocer lo que pasó», dijo ella. «No en silencio, no a solas, en voz alta». El millonario tragó saliva. ¿Ante quién? Ante la verdad, ante la memoria y ante sus hijos. Ella le explicó que debía llevar el nombre del niño fallecido a la luz, reparar su historia, reconocer públicamente la negligencia, pedir perdón donde nunca lo pidió, y luego dejar ir. «Eso destruirá todo», murmuró el millonario. «Mi reputación, mi legado». La criada lo miró con calma. «Si no lo hace, destruirá algo más», respondió. «Y eso no se puede recuperar». Esa tarde el bebé empeoró, no con fiebre, no con convulsiones, con terror. Lloraba sin lágrimas, se agitaba, sus ojos buscaban desesperadamente el rincón de siempre. El aire se volvió helado. Las máquinas comenzaron a fallar una tras otra. El millonario entró corriendo. «¡Basta!», gritó. «Déjalo en paz». No sabía a quién le hablaba, pero algo escuchó. La criada tomó al bebé en brazos sin pedir permiso. Lo sostuvo con firmeza, sin miedo. «Ya te escuchamos», dijo en voz clara. «No estás olvidado». El niño se calmó apenas un segundo. «Suficiente. Es ahora», dijo ella, «o no habrá otra oportunidad». El millonario cayó de rodillas, no por fe, por rendición. Esa noche reunió a todos los que aún quedaban en la casa, médicos, empleados, abogados, su esposa, y habló. Por primera vez, sin poder, sin defensas, sin máscaras, confesó la verdad de la propiedad, la historia del niño fallecido, el silencio que aceptó por conveniencia, el dinero que cerró bocas, pidió perdón. No fue un discurso bonito, fue torpe, fue doloroso, fue real. Cuando terminó, la casa quedó en silencio, un silencio distinto, ligero. La criada llevó una pequeña vela a la habitación del bebé, pronunció el nombre del niño olvidado en voz alta, rezó. No pidió milagros, pidió descanso. El aire cambió, no hubo gritos, no hubo sombras, no hubo espectáculo, solo una sensación profunda de cierre. El bebé respiró hondo, se relajó y se durmió. Las máquinas volvieron a la normalidad. El millonario cayó en la silla, lloró, no de miedo, de alivio. A la mañana siguiente algo imposible ocurrió. El niño movió las piernas, un movimiento leve, casi imperceptible, pero real. La criada sonrió por primera vez. «Ahora puede sanar», dijo, porque la verdad había sido dicha. Y cuando la verdad sale a la luz, la vida vuelve a fluir. En el próximo capítulo, las consecuencias de este acto transformarán para siempre a esta familia y revelarán el verdadero significado del milagro. Cuando todo empezó a cambiar de verdad, el cambio no fue inmediato ni espectacular. No hubo aplausos, no hubo titulares, no hubo médicos corriendo por los pasillos anunciando un milagro.
Lo que hubo fue algo más profundo. Silencio sin miedo. El tipo de silencio que no oprime el pecho, que no anuncia tragedia, que no esconde amenazas. Un silencio donde la respiración vuelve a ser normal y el tiempo deja de sentirse como un enemigo. La casa despertó distinta esa mañana. No más fría, no más cálida, más viva. El bebé abrió los ojos lentamente, como si regresara de un lugar lejano. Sus movimientos seguían siendo torpes, inseguros, pero había algo nuevo en ellos, intención. Ya no miraba el techo como antes. Ya no buscaba el rincón invisible. Miraba a su madre. Ella lo notó al instante. «¿Lo viste?», susurró, temiendo romper el momento. El millonario asintió sin poder hablar, porque por primera vez en meses no estaban esperando algo malo. Los médicos llegaron más tarde ese día. Revisaron signos vitales, hicieron pruebas simples. Ninguno entendía del todo lo que veía. «No hay explicación clínica clara», dijo uno con cautela, «pero hay mejora». No dijeron milagro, nunca lo dicen, pero lo pensaron. El mayor también cambió, no físicamente al principio, sino emocionalmente. Durmió toda la noche sin sobresaltos, pidió comida, preguntó si podía salir al jardín, cosas pequeñas, cosas enormes. La criada observaba desde la puerta, en silencio como siempre. No buscaba reconocimiento, sabía que su papel estaba casi terminado. Los cambios que valen la pena no necesitan testigos. El millonario, en cambio, no encontraba su lugar. Había pasado toda su vida siendo el centro de todo, el que ordena, el que decide, el que controla. Ahora no controlaba nada, y, extrañamente, eso lo aliviaba. Pasó horas sentado junto a la cuna, mirando a su hijo mover lentamente los pies. No con fuerza, no con coordinación, pero con vida. Cada pequeño movimiento era una victoria que no podía comprar, y eso lo transformaba. Los días siguientes confirmaron lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Los episodios desaparecieron. Las máquinas dejaron de fallar. El ambiente se volvió ligero. La casa ya no parecía observarlos. Ahora los protegía. La esposa del millonario fue la primera en cambiar profundamente. Ya no caminaba encorvada por los pasillos. Ya no hablaba en susurros. Empezó a reír. Primero poco, luego más. Una risa tímida, como quien no sabe si tiene permiso para volver a ser feliz. Una noche, mientras observaban a los niños dormir, dijo: «Pensé que nunca volvería a sentir esto». «¿Qué?», preguntó él. «Esperanza sin miedo». Esa frase se le quedó grabada, porque entendió algo que nunca había aprendido en ningún libro de negocios. La esperanza comprada siempre viene con miedo. La esperanza verdadera, no. El millonario tomó decisiones que nadie esperaba. Canceló proyectos, rechazó contratos, vendió propiedades, no por culpa, por claridad. Decidió abrir un fondo con el nombre del niño olvidado, uno real, público, sin su apellido, sin su rostro. Un fondo para proteger a niños en situaciones de negligencia silenciosa. No lo anunció, no lo publicitó, lo hizo. Sus abogados no entendían. «Esto puede afectar su imagen», decían. Él respondía: «Mi imagen ya no es lo más importante». La criada notó que su trabajo empezaba a desaparecer. No porque no la necesitaran, sino porque ya no había tensión que sostener. Los niños mejoraban. Los padres estaban presentes. La casa respiraba. Sabía que su tiempo ahí estaba terminando. Una tarde, mientras guardaba algunas cosas, el millonario se le acercó. «Quiero agradecerle», dijo. Ella negó con la cabeza. «No a mí», respondió. «A la verdad». Él insistió. «Quédese», ofreció. «Le daré lo que quiera». La criada lo miró con suavidad. «Eso ya no funciona aquí», dijo. No era rechazo, era cierre. Esa noche,
El bebé dio un pequeño empujón con los pies y logró girar sobre sí mismo. La madre lloró. El padre rió. La criada rezó, no para pedir, para agradecer. El mayor empezó a caminar más seguido por el jardín. El sol ya no parecía peligroso. Las flores ya no eran solo decoración, eran vida. El millonario cambió su forma de hablar, de mirar, de escuchar. Dejó de interrumpir, dejó de mandar, empezó a preguntar y descubrió algo incómodo. Había vivido rodeado de gente sin escuchar a nadie. Un día, sentado con sus hijos, dijo algo que nunca pensó decir. Papá se equivocó. Los niños lo miraron confundidos. Pero está aprendiendo. Ese fue el verdadero milagro, no la mejora médica, no el descanso espiritual, sino la humildad aprendida. La criada se fue una mañana temprano. Dejó la casa limpia, ordenada, en paz. No se despidió de todos, no hacía falta. Antes de irse, se detuvo en la habitación del bebé. Lo miró dormir. Sonrió. Ahora sí, susurró. El millonario encontró una nota simple sobre la mesa. Cuando la verdad se dice, la vida avanza. Nada más. Meses después, los niños continuaban mejorando. Lentamente, con esfuerzo, sin promesas mágicas, pero sin miedo. El millonario, ahora distinto, entendió por fin algo esencial. El milagro no fue que sus hijos sanaran. El milagro fue que él aprendiera a escuchar antes de perderlos. Y en el último capítulo descubriremos cómo esta historia termina y qué deja para quienes la escuchan. Lo que queda cuando el silencio se rompe. El tiempo siguió avanzando, no como antes, marcado por alarmas, diagnósticos y noches interminables. Avanzó con una cadencia distinta, casi humilde, como si aprendiera a caminar de nuevo junto a la familia. La casa ya no imponía respeto, ya no intimidaba, ya no parecía un monumento al poder. Ahora parecía un hogar. El bebé dio su primer paso sin testigos. No fue frente a médicos, no fue frente a cámaras, no fue frente a invitados importantes. Fue una tarde común, mientras la madre doblaba ropa y el padre hablaba por teléfono, distraído. Un paso torpe, un tropiezo, una risa. Y después, el silencio. Ese silencio que dura apenas un segundo, el tiempo suficiente para que la realidad cambie. ¿Lo viste?, dijo ella. Él giró justo a tiempo para ver a su hijo sentado en el suelo, sorprendido por sí mismo. El millonario cayó de rodillas. No lloró, no gritó, simplemente puso la mano en el pecho, porque entendió algo esencial. No todo milagro llega anunciado. El hijo mayor también había cambiado, no solo en salud, sino en mirada. Ya no parecía un niño cansado, parecía un niño atento. «Papá», preguntó una tarde, «¿por qué antes estaba siempre enojado?» La pregunta no tenía maldad, tenía curiosidad. El padre respiró hondo. «Porque creía que tenía que controlar todo», respondió. «Y porque tenía miedo». «¿Miedo de qué?» «De perderlos». El niño pensó un momento. «Entonces casi nos pierdes por miedo a perdernos», dijo. El millonario cerró los ojos, porque era verdad. La familia empezó a salir, no a eventos, no a galas, a cosas simples, parques, heladerías, caminatas sin destino, cosas que antes consideraba una pérdida de tiempo, ahora entendía que eso era el tiempo. El fondo creado con el nombre del niño olvidado empezó a ayudar a otros. No fue inmediato, no fue perfecto, pero fue real. Familias que nunca hubieran tenido voz comenzaron a tenerla. Casos que antes se archivaban en silencio, ahora se escuchaban. El millonario nunca apareció en público hablando del tema. No necesitaba limpiar su imagen, necesitaba no repetir la historia. Una noche, mientras revisaba antiguos documentos, encontró una foto vieja, la casa, años atrás. Sonriendo para la cámara, orgulloso. La miró largo rato y la guardó, no para olvidar,
sino para recordar quién no quería volver a ser. A veces pensaba en la criada. No sabía dónde estaba, ni qué hacía, pero sabía algo. No había venido para quedarse, había venido para despertar. Un domingo por la mañana, la familia asistió por primera vez a una ceremonia sencilla. No por obligación, no por promesa, por gratitud. El sacerdote habló de algo simple. La verdad no castiga, dijo. La verdad libera. El millonario apretó la mano de su esposa y entendió que ese había sido el precio real. No dinero, no reputación, aceptar lo que había sido. El bebé creció, con cicatrices invisibles, como todos, pero sin sombras. El mayor recuperó la risa, esa risa despreocupada que no calcula consecuencias. La casa volvió a llenarse de ruido, de desorden, de vida. Una tarde, el millonario caminaba solo por el jardín cuando se detuvo en el lugar exacto donde antes sentía frío, donde el aire parecía denso, donde algo observaba. Ahora no había nada, solo sol, viento, hojas moviéndose. Cerró los ojos. «Gracias», dijo. No sabía a quién, no importaba, porque entendió la lección final. La verdad no llega para destruirte, llega para que no sigas destruyéndote. Esta historia no trata de un millonario, ni de una criada, ni siquiera de un milagro. Trata de algo que todos compartimos, silencios no resueltos, errores enterrados, decisiones que creemos pequeñas, hasta que alguien más paga el precio. Y también trata de algo esperanzador, que siempre existe un punto de retorno, un momento donde decir la verdad cambia el rumbo, donde aceptar la responsabilidad abre caminos. Quizás por eso esta historia toca tan profundo, porque no habla de fantasmas externos, habla de los nuestros. Si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Tal vez esta historia te recordó algo, tal vez alguien, tal vez una verdad que espera ser escuchada. Y si algo queda claro es esto: cuando la verdad se dice, la vida avanza. Cuando se esconde, alguien se queda atrás. Gracias por escuchar esta historia. Suscríbete al canal, no porque esta historia termine aquí, sino porque muchas otras comienzan cuando decides escuchar.